Sean ustedes bienvenidos a este webinar de Diálogos con Energía, una iniciativa de Energy 21. Mi nombre es Daniela Loredo y hoy estoy muy feliz de estar acompañada de grandes panelistas que, pues, vamos a abordar un tema coyuntural que estamos viviendo nuevamente en el sector energético, que es esta iniciativa de la Ley de Hidrocarburos, que el pasado viernes, pues, fue enviada y recibida al Congreso de la Unión. Y justamente hoy a las 11 empezó una discusión en la Comisión de Energía para abordar y darle salida a este tema. En esta ocasión me encuentro con Rosanetti Barrios, quien muchos de ustedes ya la conocen y es pues una experta en temas de energía. Tenemos a Santiago Arroyo también, que hoy pues participa con nosotros en este webinar, que es CEO de Ursus Energy. También me encuentro con Valeria Vázquez, que es socia de Impuestos y Servicios Legales. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Todo me escuchan? ¿Listo? Sí. Ok. Les comentaba que estoy con Valeria Vázquez, socia de Impuestos y Servicios Legales, líder de energía en Deloitte Legal. Y por último, estoy con Luis Chavarría, director de Kepler Oil and Gas. Muchísimas gracias y sean bienvenidos los cuatro a este panel. Y bueno, obviamente la pregunta obligada es su percepción con respecto a esta ley de hidrocarburos. Venimos de un contexto donde también se aprobó en Fast Track una ley a la industria eléctrica, una reforma a la ley de la industria eléctrica, y ahora el sector hidrocarburos, referimos al mercado de petrolíferos, actividades de importación, distribución, comercialización de petrolíferos, ahora se ve pues con esta intención de ser modificado a todo lo que se había planteado en la reforma energética de 2013. Entonces, me gustaría muchísimo abrir este debate con la opinión de la maestra Rosanetti Barrios. ¿Cuál? ¿Ven? Está en mute. Perdón, qué raro, ¿verdad? Me quedé en mute. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación para participar en esta conversación. Yo quisiera comenzar planteándoles, digamos, lo que se argumenta son las motivaciones para este cambio y posteriormente, puntualmente, la propuesta específica para después plantearles por qué, desde mi punto de vista, ninguno de los cambios propuestos cumpliría los objetivos por los que se están buscando con el cambio. Lo que nos dice la exposición de motivos esencialmente es que esta iniciativa se presenta para tener dos resultados. Uno, fortalecer a Pemex, y el segundo, el combatir tanto el robo de combustible como la importación ilegal de petrolíferos. Es una realidad que el robo de combustible sigue siendo una constante en nuestro país, a pesar de que de repente las declaraciones son un poquito contradictorias, pero la verdad es que el robo de combustible es una realidad en nuestro país que nos afecta a todos los mexicanos, puesto que esta evasión fiscal, digamos, al final afecta la calidad de vida de todos. En términos de la importación ilegal, también es una realidad que, sobre todo en materia de diésel, sabemos, hemos escuchado, que entra producto que, siendo diésel, no está pagando, entra bajo alguna otra clasificación y, por lo tanto, pues hay una evasión fiscal. Los cambios propuestos, yo los tengo resumidos en 5 elementos. El primero es establecer como un requisito para otorgamiento de permisos en el artículo 51 el tener capacidad de almacenamiento. Después voy a hablar de lo que a mí me parece es una mala técnica jurídica, pero bueno, en el artículo 51 quedó establecido que para el otorgamiento de todos los permisos que están contemplados en la ley, se tendría que contar con almacenamiento. El segundo punto sustituye lo que hasta hoy se considera indispensable, que es el tener una afirmativa ficta cuando uno hace una solicitud, si pasan los 90 días, se sustituye por una negativa ficta. Insisto, toda vez que se trata de promover la participación de capital privado, la autoridad está obligada a, si se cumplen los requisitos, dar los permisos, y si se niega el requisito, la autoridad está obligada a hacer
una resolución que explique puntualmente las razones por las cuales no se otorgó el permiso. Por lo tanto, la negativa ficta, pues, no cumpliría con este tipo de cosas. El tercer punto se establecen nuevos causales de revocación, y en este sentido me parece a mí que es donde se plantea o se esperaría algún tipo de desincentivo para que un permisionario lleve a cabo un delito, como es el robo o la importación ilegal. Solo comentar que la revocación, pues ya existe desde origen, la autoridad que emite el permiso tiene la facultad de revocarlo, y hasta el momento ninguna de estas facultades ha actuado como un desincentivo, número uno, y número dos, pues primero hay que esperar la resolución de las autoridades que sí tienen facultades para establecer y sancionar delitos para que posteriormente procediera una revocación. El cuarto punto, y desde un punto de vista es probablemente el más complejo, hay una nueva facultad establecida para CNER y para la Comisión Reguladora de Energía, que son los que emiten los permisos, a suspender la operación de cualquier permiso ya otorgado. Esto es, la infraestructura que ha sido desarrollada a partir de 1995, que se dio la modificación a una entonces ley reglamentaria y se permitió la participación de privados, pues está en juego, digamos, o en riesgo de poder caer en esta nueva facultad, la suspensión. Y finalmente, en materia de los transitorios, el otro tema que a mí me parece también muy importante, sí está el hecho de que se supone que establece como revocación de permiso el no cumplir con el almacenamiento que define la CNER. Aquí hay una enorme confusión, ya no sabemos si estamos hablando de la política de almacenamiento o de una nueva obligación que se vaya a imponer por parte de CNER, pero lo que a mí me parece más preocupante es que la revocación de cualquier permiso, vuelvo a repetir, los que se hayan otorgado hace 30 años, también entran en esta lógica a partir del 95, insisto, estarían sujetos a una revocación, tal como dice este proyecto, en caso de cualquier tipo de incumplimiento a la ley. Y ahí yo no soy abogada, pero digamos que mi experiencia en la administración pública me ha permitido o me permitió aprender que hay un principio de proporcionalidad para sancionar. Es decir, y lo contempla la ley de hidrocarburos, es decir, la autoridad administrativa tiene que valorar el tipo de incumplimiento que se establece a la ley para entonces definir qué tipo de sanción le toca, la cual puede ser una sanción administrativa por montos que están ya definidos en la ley, y solo en determinados casos que se justifiquen se podría hablar de una revocación. Así como está planteada la modificación, queda completamente rebasado el tema de la proporcionalidad, sino que simplemente parecería que la autoridad podría definir, voy a irme a un absurdo para ejemplificar, si no pintaste de amarillo la barda, como dice la norma que tienes que pintarla, pues entonces te puedo revocar el permiso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, así como están puestas, vuelvo a repetir, para mí lo más importante es que nada de esto abona a prevenir el delito que se quiere prevenir. Lo que crea es una enorme incertidumbre, una amenaza sobre las inversiones ya realizadas en los últimos 25 años y, por supuesto, un desincentivo total para la participación de nuevas inversiones. Y por lo pronto, pues ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosanetti. Santiago, te veo muy interesado en dar algún comentario al respecto, y más en el tema de petrolíferos, que como bien lo comenta la maestra Rosanetti, pues se ha tratado, o al menos la reforma energética planteó justo atraer nuevas inversiones y desarrollar infraestructura de almacenamiento que en el país hasta cierto tiempo pues solo contábamos con las terminales de Pemex, ¿no? Entonces creo que era muy benéfico que privados vinieran, desarrollaran infraestructura que al final, por seguridad nacional del país, pues es imprescindible contar con este respaldo de petrolíferos. Gracias, Dani. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a
través de este medio. Muchas gracias a N21 por invitarme a este panel tan padre que pues está generando. Y bueno, yo nada más coincido plenamente con la maestra Rosanetti. La verdad es que ella resumió de manera muy, muy concreta y muy atinada lo que representa esta iniciativa, ¿no? Ahora, abocándonos un poquito más a la cuestión más jurídica, por así decirlo, aquí el principal riesgo que yo estoy identificando es la amplia discrecionalidad que tiene las autoridades, en este caso la CNER, la Comisión Reguladora de Energía, para aplicar todos estos mecanismos. Obviamente, digo, y nada más así como que para reforzar el argumento de que esta reforma está planteada con una motivación muy diferente a lo que presenta en la realidad la instrumentación de la iniciativa. Es decir, ya lo comentó la maestra Rosanetti, de que, bueno, ¿qué es lo que pretende el gobierno de la República? Pues combatir el contrabando de los hidrocarburos y, bueno, específicamente de los petrolíferos, ¿no? Y el robo, obviamente, ¿no? Entonces, pero vamos al otro lado, en donde esta metodología que están poniendo, pues realmente lo que es una captura de mercado, que es una cosa totalmente distinta a combatir. Y hay que hacer el señalamiento de que, bueno, finalmente el Poder Ejecutivo de la Federación, pues tiene en sus manos el poder detener esto a través de incluso otras autoridades como la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, que precisamente para eso se creó, y bueno, no lo está haciendo. Entonces, esto pues únicamente viene a demostrar una inoperancia, una incapacidad por parte de estas autoridades y del gobierno en general para detener estas acciones, sobre todo el contrabando, que ahorita pues ha golpeado bastante al mercado de los petrolíferos. Haciendo este señalamiento nada más muy puntual respecto de la motivación, ahora nos iremos a esta parte de la discrecionalidad que venía diciendo. Realmente este supuesto de la soberanía nacional o ¿cómo se llama? Del interés nacional es algo que queda muy abierto, que si viviéramos en una administración pública que fuera, digamos, muy apegada al principio de legalidad, que es fundar y motivar las resoluciones, que es lo que, digamos, es el principio que comentaba la maestra Rosanetti, que es tú como autoridad administrativa debes de plantear de manera muy específica tus motivaciones y llevarlas a tener ahora sí que conectarlo de manera adecuada con el marco legal que tiene, ¿no? En este caso tiene que ser desde la Constitución y de ahí para abajo con todas las demás legislaciones secundarias. En este sentido, si tuviéramos una autoridad que respetara ese principio de legalidad, pues quizás no fuera tan, digamos, tan escandalosa esta reforma, ¿no? Aparte de que, bueno, si también no tuviéramos todo este antecedente de que desde el Poder Ejecutivo se busca acotar y de alguna manera, digamos, utilizar este mismo marco legal como una especie de bully de mercado en donde todo va a ser en favor de Petróleos Mexicanos, pues también no fuera tan escandaloso. Entonces, aquí es donde viene esta parte de la discrecionalidad, que básicamente es, como así lo estaba comentando de manera muy, muy, muy clara Rosanetti, que si no tienes pintados las rayas en tu estación de servicio de color amarillo, de color rojo, porque no cumpliste con la norma, la 05 de la CEA, estás en esa causal de que te intervengan o te suspendan las instalaciones. Y hay que hacer también ese señalamiento muy especial de que aquí entra todo el sector de petrolíferos, desde la terminal de almacenamiento de estas novedosas terminales que se abrieron a partir del 2016-2017, hasta las estaciones de servicio, abarca toda la cadena. Y hay que también mencionar que el artículo, no me recuerdo si es el 57 o el 59, dice que habla sobre la intervención. Aparte de una suspensión del permiso, habla también de una intervención, que es donde nosotros, al menos en el caló de los abogados, estamos
ahora sí que mencionando esta ley como la ley exprópiese, ¿sí? Porque finalmente esta intervención, en términos de la legislación que nosotros tenemos para las expropiaciones, que hay una ley general de expropiaciones, en donde se establece la metodología para poder considerar este interés nacional en algunos aspectos y en algunos rubros, y poder de alguna manera tener la fundamentación suficiente para poder intervenir, porque de hecho así lo define la propia ley, que es la intervención o afectación de la propiedad de los particulares en favor del interés nacional. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos hablando de una expropiación, que es una situación ya hablando legalmente bastante grave ante este panorama o este contexto de una autoridad que no tiende a respetar el principio de legalidad. ¿Sí? Entonces, esto también se habla de que es una expropiación porque finalmente elimina a esta intervención o hace un lado a los otros participantes del mercado. La legislación, como ya se estaba comentando, la legislación actual contempla la intervención, pero esta intervención, la CRE o la CENER, en el ámbito de sus facultades, puede poner la administración de estas instalaciones en favor de un participante del mercado, es decir, otro permisionario, ¿sí? Que, bueno, se tendría que hacer un análisis sobre todo de mercado, competencia económica y todo eso, para poder el regulador determinar si dárselo o no, o en todo caso, los mexicanos. Esta reforma quita ¿cómo se llama?, al participante del mercado de tajo, deja únicamente a la empresa productiva del Estado, y obviamente la empresa productiva del Estado, por su diseño legal que tiene, al ser una empresa de propiedad exclusiva del Estado mexicano, estamos hablando ya de una expropiación casi directa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo queda dentro de la esfera jurídica del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, que ojo, no es mala una expropiación, no se está, digamos, juzgando la expropiación per se está juzgando esta intervención en calidad de expropiación, ¿sí? Por el contexto o el antecedente de una autoridad federal que no está reconociendo ni está aplicando de manera cabal el principio de legalidad. Entonces, también, ya para ir concluyendo mi participación, hay que considerar que este articulado habla de permisionarios, es decir, brinca a otras áreas de cómo se llama, a otros subsectores de cómo se llama, del mercado de hidrocarburos. Estamos hablando que también, así como afecta a los petrolíferos, es decir, a las gasolineras, o todos los que nos dedicamos a este tema de las gasolineras que dicen, brinca gas LP, brinca gas natural y brinca al upstream también. Es decir, no voy a hablar al tema de los contratos de la CNH, no, estamos hablando de permisos, es decir, todas esas actividades secundarias que respaldan a la actividad de upstream, ¿sí? Que es el transporte, almacenamiento y comercialización del petróleo. Entonces, hasta ahí llega, ese es el alcance que también tiene ¿cómo se llama? Esta iniciativa, y que por diseño, digo, es bastante técnico cómo se está moviendo esto con base al contexto que tenemos, insisto, de que una autoridad no está respetando el principio de legalidad, que eso es lo más importante, sobre todo en materia administrativa. Y ya para concluir, nada más quisiera acotar que a diferencia de la ley de la industria eléctrica, que ahí hay un marcado tema de derechos sustantivos y de derechos difusos, es decir, el derecho a medio ambiente sano, el derecho a una salud a través de un medio ambiente sano, esta defensa que se va a ejercer jurídicamente ante esta posible reforma, tendrá que ser netamente de derecho administrativo, puro y neto derecho administrativo, coadyuvado, obviamente, con elementos financieros, sociales y de mercado. Muchas gracias. Al contrario, Santiago, gracias por tu intervención. Valeria, yo quisiera preguntarte, ya que estamos entrando en el tema legal, ¿cuáles serían las implicaciones de una suspensión y una revocación de permisos? No sé, estaríamos repitiendo tal vez el clima que hemos visto con el interponer amparos, llegar a juzgados, llegar a este tipo de instancias como para que los privados pues puedan proteger justamente todas las inversiones que han realizado en los últimos años?
Sí, Dani, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación y a todos los que nos acompañan. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con los que me antecedieron, Rosanet y Santiago. La realidad es que hay muchas cosas que decir sobre esta iniciativa de reforma. En concreto, en estos dos puntos, lo que yo te diría es, hay una falta de técnica jurídica, como muy bien lo mencionaba Rosanetti, que abre un hueco importante en la seguridad jurídica de los permisionarios. En primera instancia, si bien es cierto que ya teníamos en la original ley de hidrocarburos una figura relacionada con la ocupación temporal, esta efectivamente hace una referencia clara y directa a la ley de expropiación, que habla que para este tipo de figuras que todo Estado soberano tiene derecho a expropiar, a ocupar temporalmente o a requisar, como se llamaba anteriormente, se necesitan cumplir ciertos requisitos, entre ellos la declaratoria de utilidad pública. Y la declaratoria de utilidad pública tiene que ver con la naturaleza del servicio, siempre y cuando este sea un servicio público o bien de orden público, entonces se verifica que se entra en los supuestos del artículo 1 de la ley de expropiación y a partir de la declaratoria de utilidad pública viene todo un procedimiento para definir la previa y justa indemnización, que esto está conectado también con el Telecán y con el actual TIMEC, en donde todos los países están obligados a dar esas certezas a los inversionistas. Y una vez que ocurre ese procedimiento y que el interesado o afectado tiene la oportunidad de presentar pruebas, de presentar argumentos, entonces se hace una declaratoria y en su caso se indemniza. ¿Qué está pasando aquí? Si se introduce la palabra suspensión, esa no tiene sustento en la ley de expropiación. La palabra suspensión es una figura que, si te fijas, tampoco tiene que ver con la ocupación. Es decir, una cosa es qué va a ocurrir con la infraestructura y los bienes con las que se presta un servicio público, y otra cosa es que te suspende un acto administrativo. También valdría preguntarnos, si la Constitución dice que las únicas actividades estratégicas reservadas al Estado son la exploración y la extracción, ¿por qué las actividades permisionadas, que son comercialización, transporte, distribución, compresión, procesamiento, es decir, hay una serie de actividades de midstream y downstream que no estoy segura que en tribunales pudieran argumentarse y comprobarse como de utilidad pública? Más allá de esto y de que queda hueca la figura de la suspensión, por supuesto que todos los privados y empresas de cualquier nacionalidad que tengan negocios en México, ante una afectación directa de sus intereses, pueden proceder a las acciones legales que procedan, ya sea el amparo indirecto o bien otras acciones que pudieran proceder. Aquí tenemos una zona gris porque el que otorga el permiso es la CRE y conforme a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética procede directamente el amparo indirecto, aunque hay un precedente por ahí que señaló como inconstitucional este artículo, pues propiamente no se ha hecho una declaratoria de inconstitucionalidad sobre el mismo. Entonces, posiblemente tengamos que irnos de manera directa al amparo indirecto. Y bueno, pues de alguna manera también aquí afectamos un principio de derecho administrativo. Cuando es sancionador, necesita estar 100% pegado a la norma que le da origen. Esto es un principio de certeza jurídica y bueno, tiene otras particularidades, pero el legislador tipifica una conducta y el órgano administrativo, al imponer una sanción, no puede interpretar. Y a esto voy al tema de la revocación de los permisos. Se introduce, entre comillas, de alguna manera una actividad ilícita. Ya teníamos el tema del mercado ilícito de combustibles. Recordemos que tenemos una ley especial para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Y te doy una noticia, ahí no existe el contrabando. No existe la definición de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y productos derivados. Entonces nos tenemos que ir pues, a toda la legislación. El Código Fiscal de la Federación sí prevé el delito de contrabando, no en exclusivo de hidrocarburos, pero entonces tenemos que hacer una interpretación integral en donde entonces solamente la reforma está atacando el tema de la importación, es decir, de la introducción al país de mercancías sin permiso de la autoridad o sin pagar los impuestos correspondientes.
Entonces, el discurso político puede ir hacia el tema del mercado ilícito, pero de fondo, y un poquito ya lo mencionaban también Rosanetti y Santiago, pues una actitud claramente recaudatoria por parte del gobierno federal. Hay otras particularidades, no me quiero extender mucho, pero en los transitorios prácticamente hay una instrucción de revocación de los permisos. No se entiende si es a partir de que inicie efectos la reforma o si tiene que seguirse un procedimiento administrativo. Esto desde luego que representa un tema de retroactividad. Y también representa un tema de retroactividad fuerte el hecho de que si yo hoy ya tengo un permiso, ya soy titular, ya me concede derechos, la nueva ley me imponga requisitos después de que ya tengo el permiso, bajo la amenaza de que me lo van a revocar. Mismo tema con la situación de controles volumétricos, que también lo hacen de alguna manera un poquito más sancionatorio, de alguna manera endurecen el tema de controles volumétricos y la posible reincidencia en una falta, cuando hoy por hoy todavía no tenemos a los agentes autorizados para instalar los hardwares y certificar los softwares. Entonces, aquí, pues sí, yo le diría a los permisionarios que tengan mucho cuidado en esto. Creo que la intención era regular de manera más estricta a importadores y exportadores, pero la verdad se acaba llevando entre las patas a comercializadores, distribuidores, transportistas, y luego, ¿por qué nada más pensamos en combustibles? Esto también afecta incluso a los contratistas de contratos de producción compartida y de licencia, porque ellos también tienen un permiso de comercialización de sus productos. Entonces ellos automáticamente entran en el ámbito del título tercero de esta ley de hidrocarburos, y entonces también el permisionario de distribución o de transporte de gas natural tiene que acreditar almacenamiento. El contratista de producción compartida en aguas someras tiene que tener también capacidad de almacenamiento o le quitan su permiso de comercialización. Le faltó, me parece a mí, un poquito de técnica jurídica y ser un poquito menos, tal vez, ideológica o mandar menos mensajes políticos y ser un poquito más jurídica. ¿Nos urge erradicar el mercado ilícito de combustibles? Sí. Es a través de tener, digamos, contra la pared a los actuales permisionarios que están permitiendo que tengamos un mejor suministro, mayor seguridad energética en nuestros productos petrolíferos. No creo que sea el camino. Valeria, muchísimas gracias por todo este análisis. Y me quedaría continuar justamente con Luis, porque creo que es muy buena antesala la que dejó Valeria para hablar de varios temas, ¿no? Tanto en los errores de medición, tanto el concepto de expropiación. Entonces, creo que Luis, tú nos puedes apoyar perfectamente en esos temas para darle seguimiento a esta mesa de análisis. Muchas gracias. Perdón, pedimos por favor a todas las asistentes que puedan apagar sus cámaras a fin de tener una mejor visualización de los ponentes. Gracias. Gracias, Luis, perdón. Ok, no hay problema, adelante. Muchas gracias, Dani. Gracias a Energy 21 por la invitación. Bueno, son varios temas. Los podemos resumir que el impacto sobre petróleos mexicanos y es también el impacto sobre los permisionarios. Lo agrupé como en 4 grandes rubros, lo que es, pues sí, tiene que ver con el combate al mercado ilícito, lo que es la medición en la calidad y la cantidad de los hidrocarburos, los requisitos que ahora necesitan los permisionarios que lo restringen en una participación en este mercado de combustibles, y obviamente el tema del control de la administración y la operación, ¿no? Pero enfocándonos, quisiera hablar primero sobre Pemex. Pemex, ¿cuál es uno de los objetivos? Comentaban por ahí, fortalecer a Pemex. Si queremos fortalecer a Pemex, la pregunta es, ¿pero por qué que se quiere fortalecer a Pemex? Y todo pues, nació de que perdió mercado. Bueno, ¿por qué perdió mercado petróleos mexicanos? Pues porque llegaban los importadores y comercializadores, no todos, algunos comercializadores, algunos importadores, llegaban con precios muy por debajo. Obviamente sabemos que cuando llegaban por precios por debajo de un precio de referencia de la costa del Golfo, incluyendo todos las tarifas de transporte y logísticas, es porque había un tema de huachicol fiscal o huachicol de contrabando.
lo sabemos. A raíz de eso, ¿qué pasó? Pues estaban 3, 4, 5 pesos por debajo del terminal de almacenamiento, entonces las estaciones de servicio obviamente cambiaban de marca. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿se requiere fortalecer a Pemex? Sí, pero también hay que analizar no nada más esto que está ocurriendo, porque el huachicol ha existido siempre, obviamente ha incrementado más en la parte fiscal y de contrabando, pero si en realidad se quiere extirpar de raíz, ¿por qué no se menciona nunca a PMI? PMI ha sido el primer, vamos a poner la primera parte, o como vamos a ponerlo así, como una estrategia de que ingresos en la compraventa de petróleos mexicanos para poder abastecer el 100% de la demanda, esos recursos no llegaban a Hacienda. ¿Por qué? Pues porque sabemos que PMI, al hacer sus compras internacionales, ocupa más de las 49 empresas que tiene PMI a nivel mundial, y muchas de esas empresas obviamente pues están en Suiza, están en Bahamas, están en ciertos paraísos fiscales. Esto, ¿por cómo lo sabemos? Dentro de los 15 años que estuve dentro de Petróleos Mexicanos, sabíamos bien cuál fue el espíritu de nacimiento de PMI. PMI, cuando nació, ¿fue para qué? Porque como Hacienda quitaba mucho recurso de Petróleos Mexicanos, PMI era un mecanismo para no mandarle todo al fisco y que esa economía que se obtenía de la compraventa o de la compra o la importación de petrolíferos se pudiera reinvertir en el mismo Petróleos Mexicanos. El espíritu fue muy bueno, la verdad es de que nunca ocurrió eso. Lo que ocurrió es de que siempre ningún gobierno ha hablado de PMI y es alguna razón. Entonces yo creo que también extirpar todo el tema del huachicol fiscal y todo este tema del contrabando, tenemos que empezar desde ahí. Petróleos Mexicanos debería en este caso, Pemex Transformación Industrial tendría que importar directamente sus hidrocarburos sin que haya intermediación, porque estos márgenes que tiene PMI van entre el 6 y el 12%. Yo pregunto, ¿dónde va ese 6 y 12% de ingresos? ¿Dónde se están reportando? Eso es hablando nada más de lo que se consume en el país, pero también PMI no nada más se dedica a eso, sino a compra y venta hacia otras naciones. ¿Dónde está ese reporte? Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, pues sí, se tiene que acabar con el huachicol fiscal, con el huachicol de contrabando. Sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque ese huachicol no nada más impactó a Petróleos Mexicanos, sino impactó también sobre los comercializadores y los importadores que lo quieren hacer bien o lo están haciendo bien. Entonces, tiene que haber algún mecanismo que vaya sobre estos sujetos o estos permisiones que lo hacen mal. Sí. ¿Para qué? Para garantizar la competencia. También algo se comenta en esta iniciativa que habla de la seguridad energética. Y cuando uno habla de la seguridad energética, por ejemplo, yo quisiera ahorita comentar algo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una seguridad energética? Pues primero que habla de a corto y a largo plazo. Y que la seguridad energética de un país puede concebirse como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles. ¿Esto qué implica? Pues la existencia de 3 elementos: el número de oferentes que satisfagan la demanda a precios competitivos. O sea, ¿se requiere competencia? ¿Se requiere privados? Sí se requieren, pero que lo hagan bien para que podamos llegar a precios competitivos. Se requiere, y también el otro es infraestructura que permita almacenar y transportar los productos de un lugar donde se producen o se importan hacia los puntos de consumo. Se requiere incentivar la inversión de terminales de almacenamiento y de transporte, lo cual no está ocurriendo con esto que estamos viendo ahorita. La capacidad, y también el otro punto para tener seguridad energética, pues la capacidad de respuesta a variaciones relevantes. Entonces, en ese momento, si hay que tener la capacidad de respuesta, necesitamos política de almacenamiento. La respuesta es sí. ¿Se requieren 5 días? Yo creo que no, porque 5 días en este momento, haciéndolo como tal cual dice el libro, ¿no? ¿Qué es seguridad energética? Pues no nada más es el almacenamiento de seguridad energética, sino también los inventarios necesarios para efectos comerciales. Y es donde ya podemos llegar entre 12 y 18 días, como en una política pública inicial, que se combinan las dos. 5 días no es suficiente. Si nosotros la política pública de almacenamiento regresáramos a la inicial entre 12 y 18 días, se está impulsando la inversión. Pero ¿qué pasa cuando se mandan mensajes de riesgo? Se repliega la inversión y como no hay desarrollo de terminales, ahora hago forzosamente los días, aunque sean 5 días, los hago forzosos y voy a sacar del mercado a muchos jugadores. Probablemente muchos de estos jugadores, quisiera hablar de estos jugadores, de los comercializadores, por ejemplo, como yo lo estoy viendo como en la parte
modelos de negocio. Por un lado están los importadores, que estos importadores tienen permiso de importación y permiso de comercialización, y lo divido en dos, estos los divido en dos a su vez. Los grandes corporaciones, que son a nivel internacional, y los que son nacionales, que no necesariamente, que tienen poco en el mercado, pero tienen un brazo financiero. Ellos, ¿cuál es su riesgo? Tener un trader o tener contacto con una refinería, tener cartas de crédito, poner el músculo financiero y traer la molécula. En el segundo escalón pongo a los comercializadores mayoritarios. Estos comercializadores mayoritarios por lo general son grupos gasolineros o también tienen músculo financiero y ellos a su vez también le pueden prepagar al importador. En tercer escalón están los comercializadores minoritarios. Estos comercializadores minoritarios no tienen brazo financiero. Lo que tienen es mucha red de permisionarios, en este caso de clientes finales. Al tener acceso a esta red de clientes finales, ellos ocupan el mismo dinero de estos clientes finales, porque ellos no hacen prepago, ellos hacen pago contra entrega. Y pongo un ejemplo, los importadores o comercializadores mayoritarios están llegando a puntos de trasvase, que ya son, por lo menos registrados son 23 puntos de trasvase, sabemos que hay más en el país. Estos puntos de trasvase, ahí llega el hidrocarburo, a través de carrotanque. De carrotanque se hace el trasvase hacia autotanque. En ese momento, el comercializador minoritario, o tal vez hasta su momento también alguien de expendio al público, paga el 90% antes de que entre su equipo a cargar, 90-95%, y el remanente al salir el equipo. Quiere decir que si yo fuera un comercializador minoritario, no necesito dinero, solamente necesitaba contactos. Recibo del expendio o del cliente final el dinero, me volteo, lo pago al otro, en ese mismo momento entra la pipa a cargar, sale, pago el remanente y se va. Entonces, esos comercializadores minoritarios, ¿qué nos dice también la política pública? Inventarios de almacenamiento. ¿A quién le pega? Pues le pega al que vende la última milla, que serían estos. ¿Qué lo puede documentar? Ahora sí, con la parte de los tickets de almacenamiento, por un lado, o dos, si dentro de la cadena, entre importador, comercializador mayoritario, y él puede documentar ese inventario, lo puede hacer, pero no es la obligación es del. Aquí con esto que se está exigiendo de los 5 días, los minoritarios todos se van a ir. Ya no va a existir. Tal vez a lo mejor no eran muy necesarios, pero bueno, ya el mensaje que quedan los minoritarios se van. Ahora, el responsable de nuestro nuevo mecanismo son los comercializadores mayoritarios. Ellos, algunos sí pueden tener tickets de almacenamiento, pero sabemos que en este momento el país tiene un déficit en el 2021 de 1.135.000 barriles de déficit para cumplir los 5 días de almacenamiento. Quiere decir que también otro golpe de comercializadores mayoritarios se van a ir, la gran mayoría, no van a caber. Y no todos estos, necesariamente, como comentábamos, son de los que hacen huachicoleo fiscal, sino de que lo hacen bien, pero se van a tener que ir porque no van a cumplir con la política pública de almacenamiento. Y ese gran segmento de comercializadores mayoritarios que se vaya, ahora le van a dejar el tema al importador comercializador para que tenga sus instalaciones y documente la política pública, y también viene ahí otro golpe. Entonces, el mensaje que doy es, no necesariamente estas iniciativas que propone el Ejecutivo van a cumplir el fortalecer a Pemex, no necesariamente. Yo creo que si hay que fortalecer a Pemex, hay que empezar con PMI. Ahí se va a ver, es visible y demostrado que se quiere fortalecer a Pemex. 1 y 2, se tienen que analizar los mecanismos para poder sacar a los permisioneros que están haciendo mal las cosas, y los que estén haciendo bien las cosas, incentivarlos. Y de entrada yo creo que si queremos, y como comentábamos hace un momento, de querer la seguridad energética, y es que tener competidores, pues hay que desarrollar infraestructura y tener competidores para tener precios, acceder a precios asequibles. Un dato que es importante, que me ha tocado hacer muchas evaluaciones a diferentes, desde estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, públicas, privadas, de todos lados, hay un problema en la medición. Comentaba por ahí la licenciada Valeria que pues eso es un punto importante, y les voy a decir por qué sí. Porque la Comisión Reguladora de Energía emitió las DACs de medición con la resolución 811 y la resolución 776, las cuales, la verdad, está en tierra de nadie. E inició muy bien, pero ¿qué creen que ha pasado? Cada vez que voy a hacer una auditoría, nada sale bien. O no hay mantenimiento, no hay calibraciones, controles
para que un sistema de medición esté bien, aparte de que esté el personal, los equipos, debe de haber un control tecnológico. Y ese control tecnológico, que es la seguridad del dato y el control de acceso a los computadores de flujo, no se está dando. Se necesita también, ahí están también temas hasta del SAT, también están en los anexos 30, 31, 32, las misceláneas fiscales del 19 al 21. Hay muchas iniciativas, pero ¿quién lo está haciendo en realidad? ¿Dónde están esas auditorías? Creo que es importante fortalecer o impulsar que se realicen estas auditorías con las unidades de verificación, porque hay suficientes unidades de verificación en el país para poder hacer estos servicios y que pues ahora sí que se mida de al litro, ¿no? Poco a poco hay que ir quitando el rastrillo del camino. Sabemos que no va a ser rápido, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero si no impulsamos las legislaciones o las regulaciones que ya se emitieron en un momento, pues ¿para qué sirve, no? Y hablando de precios, sabemos que los precios de referencia en la costa norteamericana del Golfo con respecto a cómo está el precio promedio en las refinerías de Pemex, estamos hablando de un diferencial de 4 pesos para regular, 4.38 para regular, 1.52 para premium y 3.48 para el diésel. Entonces, imagínense nada más precio de refinería contra precio de la costa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ahora me voy de refinería a TAR? El diferencial de refinería entre refinería y TAR, ahí van más o menos otros 60 centavos para regular, 65 para premium y 62 para diésel. Quiere decir que a los 4.38 le tengo que agregar todavía eso. Si me quiero comparar con TAR, ya estaremos arriba de los 5 pesos en cada uno de los productos. Y si me voy hasta estación de servicio, es más todavía de precio TAR para gasolinas en el promedio en el país, haciendo el ejercicio del día de ayer, 1.35 para regular, 1.79 para premium y 0.81 para diésel. Si hacemos toda la suma desde estación de servicio hasta costa norteamericana del Golfo, estamos en gasolina regular 6.33, 4.1 para premium y 4.89 para diésel. ¿Por qué creen que a Pemex, yo digo, Pemex le conviene importar? Yo si fuera Pemex, el director de Pemex Transformación Industrial, sí, pero quítenme a Pemex de en medio y venga para acá y los recursos que entren al país. Yo haría eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Okay. Compran Pemex Tri en la importación pierde porque no le dan el mismo margen, no se queda con ese margen, y entonces con una estrategia para poder competir y sacar del mercado a los que están importando, pues baja sus precios y por eso también tienen números rojos, que ven, de por sí también de la ineficiencia de las refinerías, etcétera, pero hablando de la importación, creo que puede capturar mayor valor Pemex Tri si lo hiciera directamente. Ok, Luis, permíteme, antes de continuar escuchándote, me gustaría creo que sumar o abonar un poco el tema de la política de almacenamiento, de lo que había mencionado la maestra Rosanetti en su primera intervención y de todos los impactos que va a tener, ¿no? Hemos visto que la Secretaría de Energía, desde pues su llegada a esta administración, o más bien el desarrollo de esta administración por parte de la CENER, ha sido muy tajante, ¿no? Empezó primero por no dar más permisos, la CRE también empezó a rezagar este despacho de permisos para estaciones de servicio. Entonces creo que hay un poco de más temas que podemos abordar y que la maestra Rosanetti también nos puede ayudar en poner en sintonía, justo para abordar más aristas y ángulos de esta ley de hidrocarburos que está ahora en las manos de los diputados y posteriormente, hay que recordar, va a pasar a la Cámara de Senadores y esperemos que no se repita la misma historia en un fast track que vivimos con la ley de la industria eléctrica. Con mucho gusto, muchas gracias, Daniela. Lo primero que quiero decir, que ya más o menos lo planteé y Valeria lo refuerza muy bien, es este problema de técnica jurídica, porque no se entiende si estas obligaciones de almacenamiento que están puestas en la modificación se refiere a la política o es algo nuevo. Entonces es indispensable aclarar eso. Todos nos vamos con la idea de que se refiere a la política, pero porque así lo queremos interpretar, porque es lo que conocemos. Pero la verdad es que si nos atenemos, dirían los clásicos, a la letra de la modificación, parecería que habla de otra cosa. Era muchísimo más sencillo, simple y sencillamente ligar la obligación al cumplimiento
esto, digamos, establecer, quien no cumpla con la obligación de almacenamiento se le va a revocar el permiso. Punto, se acabó. No estoy de acuerdo con el tema, pero era mucho más sencillo a meter este cambio en el 51 que genera un ruido horrible. Y como está redactado, el cuarto transitorio igual, no se entiende. No sabemos si habla de la política de almacenamiento. Lo tengo que decir porque no se entiende. Suponiendo, sin conceder, dicen los clásicos, que hable de la política de almacenamiento, bueno, pues es una realidad que se han ido cerrando todas las válvulas de entrada que permitían en otro momento cumplir con esta política. ¿A qué me refiero? Pues a las certezas jurídicas necesarias para invertir, para construir las plantas de almacenamiento correspondientes, para que estos nuevos comercializadores vinieran a México y pudieran hacerse de demanda. ¿Esto qué implicaba? Sí o sí, pues que Pemex perdiera mercado. Es que no hay de otra. Pues si tenía el 100 y se abre, es que a fuerza. O sea, no se podía pensar que era solamente sobre el delta que iba a ser el crecimiento de la demanda. Así vamos a acabar en 200 años. La idea era, sí, que Pemex perdiera mercado. Sí, claro que sí, en favor de dos entidades, digamos, de dos universos. El primero, en favor de Pemex, que pierde dinero cuando refina. Ya nos explicó Luis, pues hay un tema también con la importación, ¿no? Pero bueno, a Pemex el negocio de la venta de petrolíferos le es muchísimo menos rentable, de hecho le es perdedor en el caso de la refinación, si lo comparamos con el tema de exploración y producción, donde también está bastante mal, pero por lo menos no pierde tanto. 1, 2, ¿a quién le beneficiaba esto? Pues a México, a ti, a mí, a todos. Tener opciones para escoger quién quieres. Que te venda la gasolina es un derecho reconocido en la Constitución en materia de energía, es decir, es el derecho a el beneficiado directamente con la competencia es el ciudadano. Esa era la idea. Con esto se cierra. Por lo tanto, la famosa política de almacenamiento, insisto, si es que se trata de eso, pues ya resulta un argumento no muy creíble, iba a decir falaz, ya lo dije, respecto de la preocupación, digamos, de que Pemex se fortalezca o de que no haya contrabando. Resulta el instrumento que la autoridad encuentra para ir sacando competencia del sector en donde, y esto no es novedad para nadie, el presidente ha sido más que claro en su visión. El presidente no le gusta la competencia en el sector energía, punto, se acabó, de eso se trata, no le gusta, la bloquean, váyanse todos y que se quede Pemex. Quiero plantear, para ceder la palabra a mis colegas, un par de propuestas que sí, que parten del hecho en donde sí se debería quedar la competencia. Mi postura, mi convicción como mexicana, como experta en el tema, es que la competencia en energía le sirve a México y le sirve a Pemex, porque no podemos pensar que una empresa es fuerte porque hace trampa. Ese es un principio lamentabilísimo de esta administración. Pero bueno, ¿qué quiero decir entonces? Dejarlo en la mesa, insisto, partiendo del hecho que se vale la competencia, el que es indispensable establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de sancionar el delito, llámese como se llame, llámese FGR, llámese Ejército, llámese Guardia Nacional y por supuesto Poder Judicial, con la ASEA, la gran ausente de esta modificación de ley, que es la autoridad, el eslabón, lo voy a poner así, el eslabón del sector energía en términos de seguridad, es el eslabón entre energía y en este caso seguridad nacional, que es la PGR.
creo yo que valdría mucho la pena analizar el tema para establecer, pues, le llaman operativos, ¿no? Pero bueno, acuerdos de colaboración para que una vez que entra la autoridad de seguridad a intervenir un lugar en donde se está comerciando con producto robado, pueda llegar la CEA, hacerlo conducente y ya con eso se revoca un permiso. No hacía falta llegar a tanto como esto. La otra opción que quiero volver a poner en la mesa es la Comisión Reguladora de Energía había iniciado un sistema de rastreo de la molécula. Se sentó con el SAS, se sentó con la entonces PGR, se sentó con muchas autoridades y este modelo se tomó tal cual, lo desarrolló Colombia y Perú con grandes éxitos. Ese sistema está completamente abandonado para el usuario. Entiendo que se le sigue pidiendo información a los permisionarios, pero pues simplemente no se ve en ningún lado que esté cerrado el candado para que sirva. Ese sistema sí le sirva a la autoridad correspondiente para rastrear e identificar quién carambas está comerciando con combustibles robados. Entonces, hay elementos que existen ya, o por lo menos existían, antes de que acabaran con que le hicieran tanto daño a las instituciones, que se pueden utilizar, que son rescatables, que sirven para este objetivo, que insisto, compartimos todos, sin necesidad de meter al sistema completo en materia de hidrocarburos en una incertidumbre total. Y hasta ahí mi aportación. Gracias. Gracias, maestra. Santiago, levantaste la mano y también sumando un poco el contexto, hay que poner sobre la mesa, me gustaría también plantearlo para cualquiera de los cuatro, el tema del huachicol que también hemos escuchado en las mañaneras, de que los permisos de importación son una muy buena oportunidad para caer en este huachicol que ha mencionado el presidente. Entonces, Santiago, tienes el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho bien? Es que cambié de dispositivo. Gracias. Pues bueno, en primer lugar, odio decir huachicol. Me molesta decir huachicol. Es ahora sí que es despreciable ese término. Entonces digo, no puedo encontrar otro término sin parecer incendiario. Vamos a llamarlo como lo que es. Una actividad ilícita, robo de hidrocarburos. Y en el lado del famoso huachicol fiscal estamos hablando de una evasión fiscal. Punto. Eso es nada más. Entonces, en el tema del robo de hidrocarburos, bueno, sabemos que es directamente ya se ha robado de particulares o de parte de en agravio de la empresa productiva del Estado. No nada más se da en agravio de esta última, ¿sí? Es en agravio de todos. Digo, a mí me ha pasado, a mí me han robado pipas, entonces, de producto que ya está pagado y todo eso, y la roban en la carretera y eso aparece después ese producto por otro lado. Sucede, sí, entonces le sucede a todos estamos expuestos a ¿cómo se llama? A esa desafortunada actividad ilícita, ¿sí? Y que desgraciadamente pues está desatada, digo, así como los feminicidios están desatados, está desatada la violencia de género, está desatada cualquier clase de violencia, la que tú quieras, gustes y mandes, también esta actividad ilícita está desatada y está descontrolada. Entonces, digo, nada más es cuestión de voltear a ver los datos de las instituciones, ¿no? De la Comisión Nacional de Seguridad Pública, de Guardia Nacional, de Fiscalía General de la República. Vemos digamos que este disque combate que se está haciendo, pues no existe y que finalmente es una actividad que se está expandiendo. Ahora vamos al tema de por así decirlo, contrabando o evasión fiscal. Finalmente estamos hablando de que es el internamiento de producto petrolífero, ¿sí? Bajo una partida, ¿cómo se llama? Una partida diferente, o sea, un identificador diferente. Hay una serie de identificadores en la Secretaría de Economía, en la Dirección General de Aduanas, que señalan diferentes, ¿cómo se llama? Partidas para ciertos productos.
y en este caso es la de los petrolíferos. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Porque a mí me ha tocado verlo en la práctica también de como consultor que soy, me ha tocado ver esos famosos, ¿cómo se ñama? Esos famosos pedimentos falsos o pedimentos apócrifos, me ha tocado verlos, me ha tocado ver cómo ingresan al país diésel y señalan que son aceites básicos o que son aceites industriales o cualquier otro tipo de producto. Y en el caso de las gasolinas o la turbocina, porque también es otro producto que también es muy socorrido por esta actividad, los ingresan como naftas ligeras, ¿no? Entonces, como otro tipo de productos, que sabemos que la nafta pues, es un petroquímico que también está bajo regulación, pero en temas fiscales, estos productos, un aceite básico o una nafta, pues no paga impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y qué es lo que comentaba Luis, que pues, ingresan con precios muy bajos y, bueno, y desestabilizan completamente el mercado. Pero, bueno, ya ahorita que les expliqué más o menos o que les comenté cómo es que se da esta dinámica y haciendo la acotación de que debemos de llamar las cosas como lo que son, que es robo de hidrocarburos y evasión fiscal en aduanas, finalmente vamos a hacer un señalamiento bien importante que Rosanetti ¿cómo se llama? Lo explicó de manera muy amplia y muy correcta. Es una inoperancia total de la administración pública y por parte de los reguladores. Es una operancia total y un desconocimiento total. Hablamos de que hay mecanismos y no era necesario una reforma a la ley de a la ley de hidrocarburos, sigo todavía con mi rollo de los amparos. No nos dejan descansar. Entonces, una reforma a la ley de hidrocarburos de este calado, y reitero lo que dice Rosanetti, es que coincido mucho con ella, es innecesario crear tanto ruido, tanta incertidumbre y obviamente poner al Estado mexicano al borde de un conflicto comercial internacional por el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, estamos así. La suma de todos los miedos de la American Chamber y otras asociaciones se está creando este escenario que ellos estaban previendo. Y la verdad es que nada más están así afuera de la oficialidad de partes de los tribunales de Nueva York y de Houston, así con sus documentos están esperando. Pero bueno, aquí la cuestión es que finalmente la autoridad tiene en sus manos las herramientas y los mecanismos, tanto administrativos como de procuración de justicia, para poder, y también fiscales, también para poder combatir estas dos actividades ilícitas, ¿sí? Los tienen en sus manos, incluso sustituyeron a todo el personal de las aduanas, ¿sí? Hicieron un cambio drástico en la Dirección General de Aduanas, y aún así, esta actividad permeó y se está expandiendo como la verdolaga, ¿sí? Es terrible esta situación que está pasando y esta inoperancia, y la verdad es que poner orden, como dicen las autoridades, es poner orden a machetazos. O sea, realmente es la destrucción de la institucionalidad, la destrucción del cuerpo legal, la destrucción de la credibilidad de las instituciones, cuando tienen en su poder el cómo solucionar esto. Quieren combatir estas actividades ilícitas cambiando la ley cuando realmente es nada más sentarse, leer, meterse al portal de Orden Jurídico Nacional, ponerse a estudiar lo que tienen como marco legal, como marco regulatorio, ¿sí? Estamos hablando de que si en una semana se pusieran a estudiar de manera intensiva los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, si se pusieran a estudiar los funcionarios, los nuevos funcionarios, y hago la acotación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, porque hay mucha gente muy valiosa ahí en la CEA, cabe señalar, pero los nuevos funcionarios, si se pusieran a trabajar y a revisar correctamente cuáles son sus facultades, creo que al presidente le solucionarían muchísimos de los problemas respecto del tema de seguridad fiscal y seguridad de seguridad energética. Pero desgraciadamente es esa visión tan corta que ahorita pues nos tiene en vilo y que obviamente encarecen también los productos energéticos, porque finalmente todas estas externalidades, el hecho de contratarme a mí como abogado, contratar a mis colegas abogadas y abogados que son muy capaces, implica encarecer los productos y los servicios que prestan todas estas empresas, desde la energía eléctrica hasta la gasolinera.
porque aquí, desgraciadamente, específicamente en esta reforma a la ley de hidrocarburos, están metidos todos, y así como lo dijo Vale, están desde los contratistas, ahora sí que los operadores secundarios de estas empresas petroleras, gas natural, gas LP, hasta la estación de servicio que está en un pueblito en la Sierra de Oaxaca. Están metidos todos, y aquí no hay distinción. No hay distinción de ideología, no hay distinción de a quién apoyas, no hay distinción de nada. Si no cumples bajo este contexto de discrecionalidad que yo ya refería, ¿sí? Y esta arbitrariedad que se está trabajando, obviamente, pues estás dentro del supuesto en el cual puedes perder tu patrimonio o al menos ponerlo en riesgo, ¿sí? Y esto implica también todos los efectos nocivos que hay de pérdida de empleos, pérdida de confianza, vaya. O sea, realmente es una situación que no era necesaria y que se pudo haber solucionado haciendo realmente bien su chamba, como se venía haciendo antes del 2019. Ok, muchas gracias, Santi. Justamente el IMCO recientemente, o por no decir ayer concretamente, hizo un comunicado y emitió una postura, ¿no? Que justo esta ley iba a ahuyentar o a perjudicar más el clima de inversión, de lo cual ya estaba pues bastante afectado. Y Valeria, quería preguntarte, dando este punto como contexto, que la incertidumbre, como bien lo mencionó la maestra Rosanetti al principio, la incertidumbre, la falta de confianza en México, el que te cambien las reglas y el que sigamos en esta misma tendencia, obviamente va a tener un impacto en la credibilidad de México como país para seguir invirtiendo. Llevamos apenas muy poco de gobierno, casi vamos a los 3 años, y no sé qué perspectiva nos pudieras tú pues comentar con respecto a si seguimos avanzando en esta misma rutina para el final del sexenio, cómo nos va a afectar como país, y abordar un tema que mencionó Santiago sobre el tratado con Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? La impresión que también y el mensaje que está mandando pues el gobierno mexicano con hacer este tipo de modificaciones y hacerlo de manera express, ¿no? Porque sabemos que el 30 de abril se tiene que dar un resolutivo porque es el fin del periodo legislativo, entonces hay que nos pudieras dar algún comentario al respecto. Sí, Dani, muchísimas gracias. Bueno, pues claramente el elemento de la certidumbre y certeza jurídica es uno de los factores más importantes, no solo para los inversionistas extranjeros, sino pues es un factor de medición que utiliza la OCDE para la medición de bienestar y de desarrollo de los países que pertenecemos a dicha organización. En este sentido, mira, tampoco es bueno de alguna manera estar absolutamente polarizados, ¿no? Yo creo que hay que, todos los estados tienen la facultad de imponer su legislación, siempre y cuando vayamos hacia un avance o progresión, no solamente en cuanto a la protección, por ejemplo, de los derechos humanos y fundamentales, sino también al establecimiento de condiciones de bienestar, lo cual necesariamente implica políticas públicas que van hacia el crecimiento económico, y esto es precisamente un poquito a lo que se refería el IMCO. La reforma o la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, como lo han mencionado mis copanelistas, mis compañeros, tiene muchas aristas y muchos factores. Tenemos un sesgo en cuanto a que queremos leer que esto va hacia los combustibles, queremos leer que se refiere a la política de almacenamiento, queremos leer que son nada más los importadores de diésel, ¿no? De los que hacen el contrabando. La realidad es que si tú lo lees de manera objetiva, cada uno de los artículos tiene puntos que desde el punto de vista legal, jurídico, regulatorio, son delicados y crean cada uno de ellos un tema de incertidumbre por sí mismo. Si quieres brevemente te puedo platicar, por ejemplo, si hablamos del artículo 51, más allá de si no dice que efectivamente, como dice Rosanetti, que nos referimos a la política de almacenamiento, esta se refería exclusivamente o era aplicable a comercializadores y distribuidores que vendieran a usuario final o a estación de servicio. Pero si me olvido de esa política de almacenamiento y lo leo, pues todos los permisionarios necesitan
Piensa en el gas natural, lo mencionaba hace rato, en el gas LP, en los operadores de control de exploración y extracción, en todos los demás productos, crudo, gas natural. Es decir, no se alcanza a entender y esa, sin lugar a dudas, es una barrera de entrada a los permisionarios o a los participantes en el mercado que quieren entrar. ¿Cómo conectamos esto? Pues con la Constitución, los artículos 25, 27, 28, que hablan de la apertura del sector en las actividades que no sean exploración y extracción, pues ahí hay claramente un elemento jurídico, no solo de incertidumbre, sino de restricción a la competencia y a la libre concurrencia, que ya lo marca nuestra Constitución. Si hablamos del artículo 53 en cuanto a los requisitos y procedimientos para la cesión de los permisos, si es una figura de la que se abusó o no se abusó, pues la autoridad, la CRE, tenía plenas facultades para definir qué requisitos se le solicitaban al cesionario y al cedente y autorizarlos o no. Pero aquí tenemos también un grado de incertidumbre porque el solo transcurso del tiempo, pues el permisionario ya no entiende pues si sí o simplemente la autoridad se ha negado y no conoce los motivos de la negativa para la cesión. Esto va a provocar otra vez un atorón administrativo, porque los permisionarios, si fueran mis clientes, yo les recomendaría, ve y pide una declaratoria de negativa ficta para que entonces entendamos cuál es la justificación y motivación, que por cierto, la Constitución también dice, todo acto de autoridad tiene que ser fundado y motivado, y más si afecta en tu esfera jurídica. Ya hablamos un poquito del tema de la revocación de los permisos, pero de alguna manera ahí tendríamos que pensar, pues ya estaban sujetos a una sanción, por ejemplo, controles volumétricos, sanciones para multas económicas. Entonces, ¿me van a imponer doble sanción o triple sanción? Si en la reincidencia voy a tener 2 multas y revocación, o me pueden aplicar la revocación de inicio, porque también se considera grave. Si es gravísimo, la autoridad puede llegar y directamente revocar. Siempre tuvo esa facultad. Entonces, esta redundancia, lejos de aportar o de abonar seguridad y certeza jurídica, como les mencionaba, el procedimiento administrativo sancionatorio es de estricto derecho, no está sujeto a interpretaciones. Una formalidad que se pierde y la autoridad pierde los dientes, que es lo que quería ocupar, ¿no? O tener. El tema de la ocupación temporal, requisa, etcétera, ya vimos que es incompatible con el tema de la suspensión. Desconozco cómo se va a llevar todo el procedimiento que marca la ley de expropiación, si es una suspensión temporal, si te suspenden 6 meses. También la previa indemnización, ¿quién la va a pagar? Porque, pues, de alguna manera es para la operación de las instalaciones de un privado, entonces sí son prácticas abiertamente expropiatorias, ¿no? El procedimiento para la suspensión de un permiso, que es un procedimiento muy expedito, muy rápido, que tendría que también prever las formalidades de nuestros artículos constitucionales. Y por último, la verdad es que los transitorios son un poema a la incertidumbre jurídica, a la reiteración. Ya te dije que esto está mal, pero otra vez te digo que te voy a revocar el permiso. Y te recuerdo que si te vuelves a portar mal, y aunque no te portas mal, si ya te portaste mal en el pasado, te lo vuelvo a revocar. Entonces, esto lo que genera es una incertidumbre para los inversionistas actuales, pero también barreras de entrada. Padrísimo que queramos, obviamente, incentivar la creación y el establecimiento de infraestructura de almacenamiento. ¿Quién va a venir a poner una terminal de almacenamiento que no tiene clientes? Porque sus clientes potenciales todavía no tienen un permiso y no saben si se lo van a poder, le va a ser otorgado o no. Y por otro lado, los actuales que están en proceso, pues sus clientes hoy por hoy tendrían que cumplir de manera automática con el requisito del almacenamiento. Oye, pero pues mi planta apenas estoy viendo lo del terreno. ¿Hay suficientes tickets en el mercado? No los hay. Pemex se negó a otorgarlos. Otra vez volvemos a los combustibles. Pero ¿y los otros productos petrolíferos? ¿Y los otros hidrocarburos? Entonces, ciertamente este es un ambiente de incertidumbre. Yo te diría, a diferencia de otros ejemplos de ley de la industria eléctrica, donde fue una marea, ¿no? Porque cambiaba y cambia sustancialmente el modelo del sector eléctrico. Aquí pretendía nada más tomar un pedacito de la industria,
pero no sé si sin querer queriendo impacta todas las demás actividades de midstream y downstream. Y también se sujeta un poquito a que haya actos específicos de afectación a cada uno de los particulares. Llama muchísimo la atención que hable, por ejemplo, el transitorio tercero, dice, los permisionarios, le estoy leyendo literal, los permisionarios que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica y sus derechos podrán solicitar en el marco de la normatividad de la materia el pago de las afectaciones correspondientes. Ni aunque no lo dijera el transitorio, ¿eh? O sea, si a mí una autoridad afecta a mi esfera jurídica, yo por supuesto que tengo derecho a ir a reclamar, pero peor aún, pues si está bien fundado y motivado, ¿por qué me va a afectar mi esfera jurídica? Si estoy incumpliendo en el fondo, ¿por qué voy a solicitar una indemnización? ¿O se va a utilizar la figura como un tema más bien persecutorio o sin fundamento jurídico? No necesitaba lo que decía el tercero. Entonces, hay una serie de situaciones que dan la impresión de que la reforma, más que jurídica, pues tenía intenciones de pronunciamiento ideológico. Pues Valeria, creo que rumbo al cierre de este panel nos acabas de hacer un muy buen resumen de todo lo que hemos abordado a lo largo de estos casi 90 minutos. Y nos acaban de llegar algunas preguntas que quiero hacerles rápido. Y la primera está dirigida a Luis. ¿Cuántos comercializadores podrían desaparecer? Y si esta iniciativa efectivamente tendrá un impacto directo en los bolsillos de los consumidores. No sé, que nos pudieras dar algún comentario breve justo para arrancar la ronda de comentarios finales. Pues, con precisión no sé qué porcentaje es el que va a desaparecer, pero sí es un gran volumen de comercializadores. ¿Y cuáles son los que no van a poder documentar el almacenamiento? Estimo yo, hacia números rápidos, el 90% de los comercializadores van a salir. No todos están documentando el volumen. Que si va a impactar en el bolsillo, pues, o sea, de momento, o sea, no va a impactar en el momento en el bolsillo, porque Pemex lo va a acaparar, ¿no? Va a acaparar todo ese mercado. Y pues Pemex tiene su fórmula, que es con la que casi siempre ha trabajado, de establecer los precios, que estas últimas fórmulas que ha hecho más bien es castigar los precios, sacrificando un margen pues, para poder competir, ¿no? Pero yo creo que en el mediano plazo pues sí va a afectar el bolsillo, porque si una vez que queden los que hacen bien las cosas, que es lo que comentamos, se requiere competencia, se requiere el mercado, que haya más jugadores, eso va a tener, o vamos a poder tener acceso a mejores precios, pero al quitar ya muchos del mercado, pues eso sí nos va a impactar en el bolsillo, ¿no? Perfecto, maestra Rosaniti. Le preguntan o quieren saber qué va a pasar con los permisos vigentes de 5 años que tienen actualmente los importadores. Sí, estaba viendo justo hace rato, salió la lista ya de permisos otorgados y para mi enorme sorpresa, pues sí, en esta maroma legal, entre que salió el acuerdo y que la gente presentó sus solicitudes y después se hizo la suspensión general, resulta que la autoridad, y ahí había que preguntarle a la autoridad como en qué se basó, otorgó permisos de 5 años que hoy están suspendidos. Entonces, no me da el perfil para poderles decir qué va a pasar con ellos. Me llama poderosamente la atención porque es un régimen de regulación que hoy no tiene vigencia. Está suspendido con efectos generales, de hecho ya está sido la publicación en el DOF. Por lo tanto, todo lo que aplica hoy, las reglas de regulación de ese permiso son las del acuerdo anterior. Entonces parecería que ahí van a tener que hacer como una mezcla, digamos, de pues te alcancé a dar el permiso, insisto, quién sabe cómo le hicieron, de 5 años, pero te lo tengo que regular con las reglas del acuerdo que están vigentes, es decir, bueno, con las del vigentes en donde no existe el permiso de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con él? Al final, pues tendremos que esperar la resolución final que defina la serie de amparos que se detonaron ahí
Pero por lo pronto, mi opinión, insisto, a mí sí me da como escalofrío, no puedo dejar de pensar como funcionaria pública, ¿cómo lo hicieron para dar un permiso con reglas que están suspendidas? La verdad no lo entiendo. Hay quien tiene permisos de importación de etano y hexano, que digo, bueno, pero si esos señores no están regulados, son petroquímicos, yo siento que deberían de pedir una aclaración para decirle, oye, este permiso no tiene sentido legal, pues sobre todo para un producto que, insisto, pues no le toca la regulación, ¿no? Pero bueno, entonces habrá que esperar. Yo, en esos casos en particular, yo creo que sí valdría la pena revisar puntualmente para dejarlo sin efecto, porque no le toca, y lo van a estar regulando si no le toca estar regulado. Un permiso de gasolina le está regulado con un acuerdo con el otro acuerdo, pero está regulado. Aquí es una cuestión más particular. Y pues esperar a ver qué pasa con los amparos. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es para Santiago. ¿Cuáles serían las empresas afectadas por el tema de los permisos? Pues, dado los alcances, ya lo comentó Vale, ya lo comentó Rosanetti y hace rato también lo comenté, con todos. Estamos hablando de empresas, de los operadores, de las contratistas, desde esos, de los contratistas de exploración y producción, estos operadores que tienen permisos para almacenamiento, transporte, hasta la estación de servicio, todos, absolutamente todos, y en todos los subsectores o subramas de los hidrocarburos. Estamos hablando de petróleo, petrolíferos, y ¿cómo se llama? Y gas natural. Entonces, recordemos que gas LP está dentro de petrolíferos. Y toda esta cadena de permisionarios son los alcances que tiene ¿cómo se llama? Esta iniciativa a la reforma de la ley de hidrocarburos, y que finalmente, a lo mejor es lo que digo, o sea, es este ánimo de poner orden a machetazos, ¿sí? En su afán de ¿cómo se llama? Según la administración pública, de darle solución a un problema específico, no se dan cuenta la gran interconexión y los alcances que tienen. O sea, volvemos a una ignorancia total de la técnica jurídica y sobre todo legislativa, ¿sí? Entonces, no se dan cuenta que mover una ficha de este castillo de piezas de dominó, mueves una y se vienen abajo todas, ¿sí? Entonces, los alcances son para todos, ¿sí? Y de igual manera me da mucho temor, temor y tranquilidad, porque finalmente todavía tenemos poder judicial. Entonces, al final del día, podemos impetrar estos actos de autoridad. Pero también me da mucho temor de, bueno, ¿qué tipo de proceso mental, profesional y de administración pública tienen estos funcionarios para proponer este tipo de cosas? Es lo que a mí me da mucho escozor y me resulta bastante preocupante, porque de esta manera están otorgando permisos, de esta manera están suspendiendo los permisos, de esta manera están revocando permisos, de esta manera están sancionando, de esta manera están regulando. Entonces, sí da como mucha preocupación, y volvemos al mismo tema de la incertidumbre que me comentaba Vale, que abona. La incertidumbre no es nada más en el marco jurídico, también es en la práctica de la administración pública. Perfecto, Santiago. Y Valeria, por último, ¿se esperaría que esta ley de hidrocarburos también sea suspendida o llegue a suspenderse a través de una decisión de un juez federal, igual como pasó con la LIE? Gracias, Dani. Bueno, comentábamos que uno a uno cada uno de los artículos tiene sus peculiaridades jurídicas. Yo sí veo temas de afectación a la competencia, que es una garantía o derecho que ya tenemos proscrito en la Constitución. Es difícil hacer un pronunciamiento de este tipo, Dani, porque depende 100% del criterio y la independencia y la interpretación que tengan los tribunales al respecto, y también cómo los litigantes y empresas o personas afectadas planteen de alguna manera sus argumentos. Lo que te diría es que a partir de la reforma del 2011 a la ley de amparo, es posible que este tipo de acciones que antes tenían un principio muy estricto de relatividad en cuanto a que los efectos de un amparo
únicamente beneficiaban al afectado o al el acto. A partir de la reforma 2011 vemos que hay una cierta libertad de los jueces de hacer excepciones o bien matices a estos grandes principios del amparo, como para ver lo que vimos no solamente en la ley en la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica, sino en el mismo acuerdo de importación y exportación de mercancías. Este mismo acuerdo sufrió un procedimiento jurídico muy similar al que vimos en la LIE. Hizo menos ruido, pues porque está dirigido a un sector muy específico, pero se otorgó un amparo a determinados particulares, el cual se le dieron efectos generales, porque de lo contrario planteaba una diferencia entre los particulares que era indebida en términos de competencia. ¿Hay elementos para el amparo? Yo sí los veo. ¿Habrá elementos para el amparo? Vamos a ver la autoridad cómo va implementando acto por acto cada una de estas nuevas atribuciones que se están otorgando. Y por supuesto, si llegara a darse el tema de que a la entrada en vigor, es decir, si se surten los transitorios, esa es una abierta afrenta a la Constitución, es un elemento no solamente de retroactividad, sino de afectación directa ejecutiva, sin procedimiento, sin derecho de audiencia, y eso es abiertamente una afectación a nuestros derechos constitucionales. Ok, perfecto. Y la última pregunta la voy a dejar abierta para quien guste responderla. Es, los transportistas que compran contrabando con o sin conocimiento, ¿corren algún tipo de peligro? ¿Quién los puede auditar? Y teniendo en cuenta que esto incluye desde ferrocarriles que compran y mueven petrolíferos. Santiago. Bueno, vamos a partir del principio de que el desconocimiento de la norma no exime el cumplimiento. Y lo mismo aplica en el derecho penal. El hecho de que tú no conozcas los alcances y la existencia de un tipo penal, que en este caso pues estamos hablando que es el de evasión fiscal, o en todo caso el de robo, porte o transporte, almacenamiento de ¿cómo se llama?, de productos petrolíferos o hidrocarburos robados, o de procedencia ilícita. Eso no implica que no estén exentos de que sean sujetos de algún tipo de investigación o de deslinde de responsabilidad. Entonces, en este sentido, y hay que hacer, digamos, ¿cómo se llama?, una especial acotación, porque me ha tocado verlo en la práctica jurídica. Normalmente la autoridad, cuando empieza a investigar, cuando realmente se pone a hacer su chamba, no nada más está la Fiscalía General de la República en medio de todo esto, sino también está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus propios departamentos, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Porque finalmente hacen una serie de ¿cómo se llama?, de trazados de todos los recursos y no nada más de la molécula. Entonces, en este sentido, también existe la responsabilidad del regulador, ¿sí?, que eso es una obligación y él lo establece muy claramente las condiciones de sus permisos, ¿sí?, y la propia, ¿cómo se llama?, ley de hidrocarburos y su reglamento del título tercero, que una de las responsabilidades que tienen los regulados es revisar la procedencia lícita de sus productos con los que están que están desarrollando una actividad regulada. Entonces, bajo ese supuesto no hay forma de cómo evadir, por así decir, algún tipo de responsabilidad. Entonces, ya me ha tocado transportistas, han llegado aquí al despacho de que, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sabía, no, compadre, es que es tu obligación revisar la información que te están dando, revisar los pedimentos, es que yo no sé, bueno, tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Es una obligación. Entonces, los alcances digamos, de que pueda alguna autoridad de procuración de justicia o investigadora llegar y tocar tu puerta, suspender, tomar medidas cautelares como bloqueo de cuentas, ya sea Hacienda o sea el SAT, Hacienda, aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Procuraduría, que lleguen y te citen para ir a entrevistarte y cosas así a la Fiscalía o a la CEIDO o a cualquier otra dependencia de investigación, pues eso realmente no
no estás libre de hacerlo. Y como regulado, pues hay que hacerlo, hay que hacer ese, ¿cómo se llama? Esa acotación, y que es muy importante, y yo creo que Valeria no me va a dejar mentir, pero también es importante que todas las empresas aprendan también a generar un compliance regulatorio dentro de sus esquemas, aunque sea muy básico, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, sobre todo en estas actividades tan importantes y que están siendo tan observadas por diferentes órganos reguladores. Entonces, el hecho de que ahorita la administración pública sea un relajo no exime que nosotros como regulados cumplamos con la normatividad. Perfecto, pues ya estamos sobre el tiempo para cerrar este webinar. Sin antes, no me quiero despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo y todo el conocimiento y análisis que hemos planteado en esta mesa de debate y discusión sobre esta ley de hidrocarburos. Y pues me gustaría concederles unos minutitos breves, muy rápidos, para un mensaje final. Empezamos con usted, maestra Rosanetti, por favor. Gracias, perdón. Pues solamente recordar que lo único que va a pasar es que vamos a perder más tiempo, pero México necesita la inversión privada en el sector, porque globalmente el dinero público es escaso, la situación de Pemex es francamente alarmante ya, por lo tanto la mejor forma de ayudar a Pemex a salir del terrible hoyo en el que está es, si le quitamos peso y cargar con todo nuevamente, es justamente lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Santiago, por favor. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues en primer lugar, y antes de dar un mensaje de cierre, muchas gracias por invitarme, Dani, muchas gracias al medio. Me siento afortunado de volver a compartir este panel con Vale y con Rosanetti y ahora con Luis. Me dio mucho gusto verlos, que están bien, con salud, eso es lo más importante. Ahora, me voy a adherir a lo que comenta la maestra Rosanetti. El dinero es un recurso finito, ¿sí? Entonces, no hay que esperar soluciones mágicas. El país necesita, obviamente, de la iniciativa privada, pero también nosotros como iniciativa privada debemos de ser sumamente responsables en el sentido de que uno de los principios del derecho administrativo, que es el que es la base de ¿cómo se llama?, de esta práctica en materia energética, es la petición de parte. La autoridad va a estar estática si nosotros como regulados no hacemos las cosas y no impulsamos a que los reguladores hagan algo. En materia administrativa, el órgano regulador está estático, tiene que ser impulsado a través de nosotros, y eso es algo muy, muy importante. Necesitamos una iniciativa privada también muy proactiva. Los que estamos metidos ahorita en este rollo necesitamos empujar. Hay un tema que ya lo comentábamos, Rosanetti, Valeria, en un foro aparte de sobre políticas de almacenamiento, en donde hay los mecanismos para poder enderezar esa política, hay los mecanismos para poder enderezar muchas cosas en el tema energético. Sin embargo, pues se necesita de la proactividad y la petición de parte, cumplir con ese principio de petición de parte por parte de los regulados. Entonces, hay que ser más proactivos, no esperemos soluciones mágicas y reitero, la iniciativa privada es el motor del desarrollo del país, y un país sin energía, insisto, es un país sin futuro. Ok, muchísimas gracias, Santiago. Valeria, por favor, te escuchamos. Gracias, Dani. Y también gracias por la invitación, y a mis compañeros, un placer, un gusto como siempre. Yo lo que les diría es a los permisionarios y todos los participantes del sector, tengan muy en orden sus papeles, acérquense con alguien que les pueda asesorar para entender las implicaciones que cada uno de ustedes puede llegar a tener, y sobre todo sean muy cuidadosos, digamos, en lo que las autoridades puedan llegar a comunicarles, porque nuestro marco constitucional y legal prevé ya mecanismos y un andamiaje jurídico que no se borra con una iniciativa de reforma o con 2 o 3 artículos en una legislación. Es posible
la protección de sus derechos y las garantías, y desde luego que, como lo he dicho en otros foros también, la realidad no se puede borrar con una legislación. La industria de los hidrocarburos está aquí, se necesita, sí, más almacenamiento, pero también más suministro de energéticos y también seguir adelante con los instrumentos jurídicos que actualmente tenemos. Bienvenido el fortalecimiento de Pemex, pero nunca, bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? No hay por qué, en detrimento de unos, favorecer a los demás. Muchas gracias. Excelente reflexión, Valeria. Y pues finalmente, Luis, te escuchamos. Igual, muchas gracias por la invitación y estar compartiendo panel con mis compañeros. Pues yo creo que para resolver los problemas no es necesario sembrar el miedo, tener incertidumbres y ambigüedades, porque, como comentábamos, eso desalienta la inversión, y sin inversión no hay competencia, sin inversión no hay economía, y si no hay economía, a todos nos va mal. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente a los 4, y pues yo les invito a que sigan al pendiente de los próximos webinars que Energy 21 tiene preparados para ustedes, y van a poder disfrutar de esta transmisión nuevamente a partir de unas horas en nuestro canal de YouTube, por si quieren compartirlo o quieren volver a escuchar todo este análisis que 4 expertos, 4 voces hoy nos hicieron favor de pues comentar en este webinar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Loredo y que tengan una excelente tarde.